Estamos nuevamente en UTV, un espacio de todos para todos. Hoy empezamos una serie de programas del Movimiento Democrático Magisterial, en donde nos han invitado para el efecto de que platiquemos sobre el marco jurídico que los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública tienen. Para esto vamos a platicar desde la Constitución, las leyes que les aplican, las investigaciones administrativas, la cuestión de los estatutos que regulan a los trabajadores que forman parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues vamos a empezar entrando en el tema. Voy a presentar a los ponentes que el día de hoy nos acompañan. Está el maestro de la UAP, el compañero José Guadalupe Sánchez Jiménez, maestro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También contamos con la presencia de la licenciada Edith Cinto Rivera, compañera abogada litigante, especializada en materia laboral y que tiene experiencia en los conflictos que se han ventilado en la Secretaría de Educación Pública años atrás. El licenciado Leiber Sain Martínez Cortés, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también litigante en materia laboral, y el abogado Darío García Rojas, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El licenciado Darío y el licenciado José Guadalupe forman parte también de la Comisión Jurídica del Movimiento Democrático Magisterial. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué nos tienes que platicar, licenciado Guadalupe, con relación a lo del apartado A y al apartado B? Bueno, fundamentalmente lo que estamos viendo es que efectivamente el constituyente de 1917, en su espíritu es garantizar los derechos de todos los trabajadores. Y efectivamente hace esa división. Por un lado, aquellos que están en las empresas, las ramas industriales, y por otro lado, a los que están al servicio del Estado. Pero había que recalcar de manera categórica que ambos trabajadores tienen que gozar de los mismos derechos. Por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas, de 7 a 8 horas, el derecho al descanso, el derecho a la seguridad social, el derecho, por ejemplo, que tienen los trabajadores a que no se les retenga su salario por ningún motivo. Es decir, la ley es bien clara y contundente y categórica en ese sentido. En el caso de la seguridad social, que todos los trabajadores que sufran un accidente o aquellas madres que de alguna forma tienen derecho a tener un hijo, tienen derecho también a la seguridad social. Pero también algo bien importante, los trabajadores, como lo plantea el apartado B, tienen derecho también a asociarse y a defender sus propios intereses. Y esto había que reafirmarlo sobre todo porque cuando hemos vivido recientemente se están violentando sus derechos laborales. Y por otro lado, bueno, también el apartado B contempla la idea de que efectivamente los trabajadores formen un fondo conjuntamente con el gobierno para tener derecho a la vivienda. Esto también es bien importante destacarlo. Pero sin lugar a dudas, licenciado Cuellar, había que reivindicar estos derechos constitucionales que son el sustento de las leyes secundarias. Y creo que en ese sentido había que llamar a los trabajadores a que estos derechos no se renuncien por ningún motivo. Es importante lo que ha señalado. El artículo 123 constitucional han tenido diversas reformas. Una de ellas es cuando separan prácticamente a los trabajadores del servicio del Estado de los trabajadores del apartado A, o sea, se hacen los dos apartados. Y nosotros nos hemos topado con la sorpresa de que muchos trabajadores pues no han leído el apartado B del artículo 123 constitucional, en donde incluso le señala qué hacer en caso de conflictos. Pero después de la Constitución, que estaría por encima de todas las leyes, ¿cuáles serían las leyes secundarias de que mandan del 123 constitucional, licenciado Darío? Sí, bien, agradeciendo el espacio que nos brindan en este momento, sí es bastante importante poder ubicar cuál es la legislación que se está aplicando, la que deriva del apartado B del artículo 123, y tenemos primeramente lo que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esto en ese nivel, puesto que también tenemos a nivel estatal, que viene a regular las relaciones también de sus trabajadores. Bueno, en este sentido, y por orden de jerarquía, remitiéndonos también a lo que son el reglamento de las condiciones generales del trabajo de la Secretaría de Educación Pública, bastante importante, puesto que hay bastantes ejemplos donde
abusos de la propia autoridad, cambios de adscripción y por falta de, no tanto del interés, sino del conocimiento que nos brinda este reglamento, no sabe de pronto el docente cómo poder combatir estas violaciones a sus propias garantías que constitucionalmente consagradas no encuentran para esa efectividad, pero es simplemente por la falta del conocimiento. Ahora bien, ¿cuál es la otra legislación que se viene a aplicar? Es el propio reglamento interno de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, en su conjunto todo este derecho positivo viene a regular las condiciones que el magisterio debía observar. En estas circunstancias es bastante necesario, sobre todo el conocimiento, para no ser objeto de violaciones a las propias garantías, ¿no? Como comentaba el licenciado Guadalupe, constitucionalmente tenemos el derecho fundamental, las condiciones de trabajo del apartado A, y en cuanto a los servidores al servicio del Estado que manejan el apartado B. Vamos a ahondar en cada una de estas leyes. Vamos a analizar profundamente el apartado B, la ley de los trabajadores al servicio del Estado, la misma ley federal del trabajo que se aplica supletoriamente a la ley de los trabajadores al servicio del Estado, qué hacer en caso de conflictos, pero aquí muchas veces los trabajadores también se encuentran con las famosas investigaciones administrativas. En las investigaciones administrativas, ¿qué nos tendrías que informar, Liceo Leya? Antes que nada, de igual forma le agradezco el espacio y la invitación para estar aquí presentes. Básicamente algo muy importante que debe de conocer cualquier trabajador que forma parte del apartado B, que es trabajador de manera directa de servicios al Estado, cabe recalcar que tiene que tener conocimiento de cuáles son los elementos que debe de contener una acta administrativa. ¿Para qué? Para el efecto de que también él tenga las bases y el sustento para que en determinado momento, cuando le llegue a pasar el caso, pueda contar con los recursos en cuanto a conocimiento. Básicamente un acta administrativa se compone de varios elementos. Primeramente que nada, debe de estar, o se debe de manifestar de manera expresa en el acta la persona que es el jefe inmediato prácticamente. Puede ser también de la misma forma un director, algún supervisor. El segundo elemento que debe de contener, pues prácticamente es el trabajador en sí. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado maneja en su artículo 46, fracción quinta, los diversos tipos de trabajadores, pero para el efecto de canalizarlo, pues se podría manifestar y aludir nada más como trabajador. Se tiene que encontrar también como tercer elemento la persona que se siente agraviada. Una persona más que serían los testigos de cargo, el quinto elemento que serían los testigos de descargo, un representante sindical que muchas veces no cuentan los trabajadores cuando se les levanta un acta administrativa, es un elemento demasiado importante para el efecto de levantarlo, y dos testigos prácticamente de asistencia. La cuestión del sindicato, y para esto otra de las cuestiones legales que tienen que conocer los trabajadores son los estatutos. ¿Qué nos tienes que comentar, licenciada Edith? Bueno, de manera general nada más mencionar que los estatutos son el documento en el cual se contiene cómo se deben regular y cómo se debe regir el sindicato. El sindicato pues es el organismo que conforman los trabajadores para la defensa de sus intereses como trabajadores, y pues ahí es donde se va a encontrar detallado cómo van a funcionar y qué derechos tienen como agremiados y cuáles son pues todos y cada uno de los órganos que deben conformar ese sindicato. Perfecto, bueno, pues dentro de un momento vamos a regresar. Estamos en tutvmx.org. Los invitamos a nuestros amigos a que nos escriban, que nos pregunten sobre distintos temas que ahorita empezamos a mencionar. Un tema fundamental que también vamos a tener que traer a la mesa es la seguridad social. Nos pueden escribir a tutvmx@gmail.com, y el correo electrónico del movimiento que nos está invitando a desarrollar este tipo de programas es codemagisterialpoblano.blogspot.com.